Bien, muchas gracias, Paloma, por tu presentación. Bien, pues como ven, se ha puesto sobre la mesa una cantidad enorme de información sobre distintas posibilidades que existen para incentivar la movilidad laboral con carácter general, específicamente para los investigadores, apoyo a través de la realización de prácticas por estudiantes durante sus estudios de grado o incluso cuando acaban de terminarlos, y también esta posibilidad quizá más novedosa de apoyar a emprendedores jóvenes o no tan jóvenes que se están planteando el inicio de una actividad empresarial. Supongo que cada uno de ustedes tendrá inquietudes o dudas sobre alguna cuestión específica. Ahora es el momento de plantearlas. Tenemos tiempo, yo creo que más que suficiente, para el debate y para las consultas. O sea que podemos... Sí. Buenas. Es sobre las prácticas Erasmus. Era que si tú, por ejemplo, pactas con las empresas y hablas, y ya, por ejemplo, o sea, tú, por ejemplo, estás estudiando para el B2, ¿no? Y no tienes el título del B2, o sea, ni el B1, pero estás preparando. Si la empresa te quiere, a pesar de que no tengas el título del B1, tú puedes acceder a la práctica y disponer de las becas, de las prácticas Erasmus. Si te he entendido bien, lo que preguntas es si tú tienes que acreditar el conocimiento del idioma cuando solicitas la beca. Sí. Bueno, sí. Tienes que acreditar si la empresa exige un conocimiento, un nivel de idioma determinado, tienes que acreditarlo en el momento de solicitar, durante el plazo de solicitud. Y si la empresa no exige ese requisito, al menos tienes que acreditar durante el plazo de solicitud un B1 del idioma del país al que tú vas a realizar la estancia. Es decir, previamente a escribirte, ¿no? Que, Sí, vale. eso es. Muchas gracias. También relacionado con el Erasmus Plus. He entendido que también para los que son máster, también pueden hacerlo después de... Tienen 12 meses para hacerlo. Entonces, no acabo de entender la diferencia entre el Erasmus Plus y nos ha mencionado aquí el Eurodisea. No sé si conocen la existencia de este programa, que también es de prácticas. Entonces, no sé si... ¿no? No, lo siento, en eso no puedo ayudarte porque solo tengo la referencia de Erasmus Plus. Supongo que no son incompatibles, pero es una suposición, ¿eh? Habría que confirmarlo. Hola, buenas tardes. Mi pregunta va con respecto a las prácticas de empresas europeas y quería saber si son compatibles con las prácticas de empresas gestionadas por la universidad. De cualquier facultad. La mía, por ejemplo, es química, pues las de química. Sí, no hay incompatibilidades. La única incompatibilidad que puede haber entre realizar una práctica Erasmus Plus con financiación o sin financiación, da igual, es que se reciba financiación de otro programa europeo. Al mismo tiempo no se puede recibir financiación o estar nominado como becario de dos programas con fondos europeos. Sí, allá al fondo y después por aquí. Hola, buenas. Mi pregunta es acerca de las becas Marie Curie. Entonces, si tú estás realizando el doctorado y has empezado ya y lo estás realizando en España, pero quieres realizar una estancia de unos meses en el extranjero, ¿habría algún tipo de beca o algún tipo de ayuda? No. Si tú ya estás realizando tu doctorado, a nivel de Marie Curie la única posibilidad que tendrías es de alguna manera formar parte de una red ITN, pero eso significa que te contraten durante 3 años, ¿vale? Las ITN lo que se hace es contratar a investigadores predoctorales que están realizando su doctorado por un periodo de 3 años para poder acabar ese doctorado. Pero posibilidad de que tú tengas una estancia concreta de X meses cuando estás ya realizando tu doctorado, eso no sería posible. Gracias. Buenas tardes. Mi pregunta va para Paloma Lozano.
Yo quería saber, las becas Erasmus para jóvenes emprendedores, si las empresas tienen algún tipo de bonificación o de incentivo o algo así. No, la empresa de acogida no recibe ninguna ayuda económica, lo que recibe es al nuevo emprendedor sin ningún tipo de coste. Ningún tipo de coste también, sobre todo porque no es una relación laboral, es decir, tampoco hay ninguna obligación de dar de alta a esa persona en la seguridad social, cosa que a lo mejor en prácticas en empresas sí puede tener algún coste por ese lado. Entonces, el coste es cero a nivel económico. Hay que dedicarle tiempo, pero no tiene, o sea, más allá de dedicar recursos suficientes para que el intercambio sea exitoso, pero no recibe ningún beneficio adicional. Vale, gracias. Hola, muchas gracias por todas las informaciones. Quería preguntar sobre las prácticas de Erasmus Plus en empresas. Aquí en Salamanca se gestionan a través de Relaciones Internacionales de la USAL. Quería saber, ¿sabes? Si en la Universidad de Valladolid también es Relaciones Internacionales es un punto de gestión de este tipo de becas o no. Sí, me consta que el Servicio de Relaciones Internacionales de la Universidad de Valladolid hace también una oferta anual de prácticas en empresas a través del programa Erasmus. Vale, y cuando sale esa oferta anual, tú ya tienes que haber encontrado, entiendo, la empresa con la que quieres hacer el intercambio y proponérselo a la universidad. ¿Es la forma de hacerlo? En el caso de la Universidad de Salamanca, sí. Tal como mencionaba en la presentación, hay un limitado número de plazas que están ya concertadas previamente con instituciones. Hay también una oferta, varias ofertas de plazas de distintos consorcios y organismos que están abiertas a cualquier estudiante que tenga interés en ellas, pero lo normal es que antes de solicitar ya se haya establecido algún contacto. En el caso de la Universidad de Valladolid no te puedo indicar, es muy posible que ellos también tengan alguna oferta específica de plazas para algunas titulaciones. De acuerdo. Y una pregunta, ¿cabría delegaciones del Gobierno español pero en el extranjero dentro de este programa de movilidad? Depende del tipo de delegaciones. Las que están vinculadas, por ejemplo, a embajadas, consulados, creo que están excluidas. No obstante, en la presentación que estará colgada hay incluido un link a todos los organismos que están incluidos y a los que están excluidos. ¿De acuerdo? Pero, en principio, si no son embajadas y consulados del propio país, no suele haber limitaciones. De acuerdo. Muchas gracias. Yo quería preguntarle a Patricia, la consejera Eures, que cómo se solventa o se subsana las sanciones por permanecer 60 días en países sin contrato laboral como Alemania o Gran Bretaña. Perdona, es que no te he entendido la pregunta. ¿Cómo solventas, cómo subsanas la sanción que te imponga el país como Alemania, Bélgica, por permanecer más de 60 días sin contrato laboral? No, en principio no hay sanción. A ver, lo que pasa es que sí, efectivamente, durante estos años de crisis en los países han empezado a aplicar una cosa que no se aplicaba antes, pero que ya estaba en la ley, ¿no?, de la Comunidad Europea, que si estás más de 3 meses trabajando, supongo que te refieres a eso, ¿no? Si estás 3 meses buscando empleo y no encuentras, tienes que irte. Lo que yo sé que están haciendo en esos casos es una carta invitándote a abandonar el país, pero tampoco conozco un caso que hayan sancionado, ¿no? No, que yo sepa, no hay, por supuesto, no hay sanciones por eso. Una cosa es que se esté restringiendo o limitando, bueno, como hemos visto también con el Reino Unido, en esta última negociación, las ayudas sociales, etcétera, este tipo de cuestiones, pero de hecho la movilidad es libre y de hecho ni siquiera las autoridades del país de destino tienen por qué tener conocimiento específico de que tú estás ahí, salvo que te inscribas de alguna forma en una oficina de empleo, etcétera. Pero vamos, no hay ninguna sanción desde ese punto de vista. Sanción como tal. Y quiero preguntar también si existen prácticas, en empresas europeas para los titulados de FP.
Sí, también hay un programa de prácticas para titulados de FPE. Lo que pasa es que yo no te puedo proporcionar información concreta de cómo funcionan. A través de la referencia de la página web que está en la presentación que he hecho yo, puedes encontrar alguna formación adicional sobre puntos de contacto también para prácticas en empresas, para formación profesional. Tienen un esquema de funcionamiento muy parecido a las prácticas para los estudiantes universitarios. Un momento. Estoy tomando nota. Y si existen también el programa Erasmus Plus para las universidades a distancia. Sí. Y luego ya para concluir, le quería preguntar a Paloma Lozano, el Startup, ¿qué significa? Startup, bueno, en realidad es un anglicismo. En general es una empresa de reciente creación. Una empresa muy nueva. Sí, y si tú eres empresario autónomo y quieres beneficiarte a la par de alumno emprendedor, que tienes una empresa vitivinícola y eres autónomo y quieres emprender pues para Italia, Hungría y demás, te puedes acoger, ¿o no? Sí, los autónomos se asimilan a las pymes. Es decir, no lo he mencionado antes, pero el criterio de los años de experiencia, tanto tener menos de 3 para los nuevos como más de 3 para los experimentados, computa también la práctica como autónomo. Lo que pasa es que es un terreno, una casuística compleja, porque no es lo mismo un autónomo dependiente que, por ejemplo, si un autónomo quiere ser empresario de acogida, puede serlo perfectamente, siempre que se demuestre que ha tenido una experiencia suficiente, pues que realmente ha trabajado como autónomo, pero ha llevado a cabo un negocio. Un autónomo dependiente no sería un empresario de acogida válido, porque es una persona que ocupa un puesto determinado dentro de una organización más grande. Y lo mismo, alguien que haya sido autónomo durante más de 3 años, pero haya sido así pues como autónomo dependiente o de forma esporádica, podría ser elegible para el programa a pesar de que haya acumulado más de 3 años de experiencia como autónomo. Ahí habría que ya ver caso por caso. Pero sí, perfectamente podría participar. Hola, yo quería preguntar si hay algún tipo de programa o algún tipo de ayuda, no para estar 12 meses haciendo un máster fuera, sino para cursarlo entero en algún país de la Unión Europea. Sí, hay un programa de préstamos Erasmus financiado por la Unión Europea que permite realizar un máster completo. Lo que pasa es que es un programa cuya financiación es a devolver. Es decir, tú puedes recibir una ayuda, pero es una ayuda que tienes que devolver con unas condiciones muy especiales a lo largo de un número de años que negocias con una entidad financiera designada por la propia Comisión Europea. Y la intención es que se curse el máster completo en el extranjero. Puedo preguntar, que no lo he hecho antes, ¿cuántos de vosotros os plantearíais crear vuestro propio negocio? Uno. Vale. Bueno, hay unos cuantos. Vale. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí. Esta pregunta va para Paloma. Explícales, por favor, no sé, la importancia que tendría si ellos pidieran un intercambio y después no realizaran nunca ese proyecto de nueva empresa, si eso tiene alguna importancia, o sea, cómo se hace esa presentación de tu empresa, porque alguno quizá querría hacer un intercambio, pero le asusta un poco el pensar que luego va a tener algún tipo de sanción o que se va a comprobar si luego no eres emprendedor y te contrata alguien, etc. Sí, no hay ningún tipo de sanción ni de problema. A ver, el objetivo del programa es que las personas que participen creen su negocio.
con lo cual el mayor éxito es que lo hagan, pero si no lo hacen tampoco pasa nada. De hecho, puede ser que precisamente lo que aprenda alguien del programa es que su plan de negocio no es viable o no lo es como lo había pensado. Entonces, a lo mejor necesita más tiempo o a lo mejor se plantea otra salida. Y luego también sucede, nosotros hemos tenido ya varios casos, casos ahí de todos los colores, pero, por ejemplo, un arquitecto español que se fue el año pasado a Dinamarca con la idea de crear su estudio de arquitectura muy rápido, nada más después de volver, pues estando allí se dio cuenta de que quería seguir en Dinamarca y está ahora mismo trabajando en Copenhague, en el estudio donde hizo el intercambio. Claro, quería que les ofrecieras esa posibilidad, ¿no? Que no necesariamente porque tú recibas esta beca o como la queramos llamar, este intercambio, necesariamente luego solamente te va a servir para crear tu empresa, te va a servir como experiencia para ser también un empleado de una empresa o para seguir en esa empresa, o bueno, que se te abren otras posibilidades que no son siempre... Sí, se abren muchísimas posibilidades, sí, y otras personas encuentran trabajo, no necesariamente en la empresa de acogida, sino en otra, o algunos deciden crear su negocio pero fuera, no volver a España, sí, es totalmente libre. Sí que hacemos un seguimiento, lo que pasa que no es un seguimiento sistemático ya obligatorio de la comisión, pero pasado 1, 2 y 3 años, ¿qué ha pasado con esas personas después del intercambio? Pero sí, no hay ningún tipo de sanción y es comprensible que creen o que no creen en su empresa. ¿Alguna intervención más? Sí, allí. Yo quería hacer, antes de que llegue el micrófono, un pequeño inciso. En Marie Curie tenéis que distinguir entre cuando ya sois doctores, que vosotros vais a presentar de alguna manera junto con una universidad o otro centro un proyecto, es decir, es vuestro proyecto el que vais a presentar, y cuando acabáis de terminar el máster y estáis ya en proceso de empezar vuestro doctorado, ¿vale? Ahí estáis un poco a expensas de los proyectos que ya se hayan financiado y que, como os comentaba antes, están disponibles las vacantes, los puestos de trabajo en Euraccess, ¿vale? Sobre todo en el caso de las ITN. Hay una modalidad que no he explicado, pero como os decía, Marie Curie tiene muchas modalidades, que se denomina, porque me he acordado tras hacer tú la consulta, que se denomina RISE, que significa Research and Innovation Staff Exchange. Entonces, básicamente, ahí se puede realizar una estancia, un intercambio, ¿de acuerdo?, de personal, incluyendo un predoc, un postdoc o personal de gestión de una institución que esté en el marco de un proyecto. Pero si tú, por ejemplo, quieres realizar una estancia dentro de tu doctorado de hasta 12 meses en otro centro, tu universidad tiene que participar ya en un proyecto, ¿vale? Por lo tanto, no es tan sencillo. Bueno, solo quería hacer 2 comentarios. La chica que ha preguntado lo de los másters, depende del país de destino, sí que hay ayudas. En Alemania es el Deutsche Akademisches Austauschdienst, que te puede dar una beca para 2 años. Otras fundaciones, dependiendo también del campo de investigación. Y respecto a los emprendedores, si no estoy confundida, creo que del 11 al 13 de marzo la Universidad de Salamanca va a realizar un Start Weekend o una cosa así, por si alguien está interesado, en el edificio I+D, que es de un viernes a un domingo. Por si a alguien le interesa solo.